Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Hoy hablaremos sobre cómo mejorar la experiencia de cliente apoyándonos en una herramienta denominada Customer Journey Map. Deciros que esta jornada está organizada por la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y en primer lugar, pues me gustaría agradecer a todos los asistentes por hacer un hueco y compartir este webinar con nosotros. Antes de nada, siempre me gusta justificar el webinar, el porqué de este webinar. ¿Qué relación hay entre experiencia de cliente y transformación digital? Y bueno, aquí como sabemos, la transformación digital nos obliga como empresas a cambiar nuestros procesos, nuestros modelos de negocio para adaptarnos a una nueva realidad. Y somos conocedores también de que esta nueva realidad tenemos que satisfacer cada vez más a un cliente que es un cliente más digital con el paso del tiempo. Por lo tanto, aquí lo interesante es tener en cuenta que muchas veces no son las compañías las que están impulsando la transformación digital, sino que es el propio cliente el que impulsa a las compañías a que se transformen digitalmente. Y como vemos, aquí estamos ante un cliente que cada vez es más digital y que tiene unas características distintas al que podríamos considerar al cliente tradicional. Este cliente digital, como vemos, está cada vez más informado antes de efectuar una compra, quiere inmediatez, no le gusta esperar, comparte sus experiencias a través de sus redes sociales, es cambiante, también es un cliente difícil de fidelizar y luego también vemos que está súper conectado, es decir, que demanda una buena experiencia de compra, ya sea del producto o del servicio de la compañía, en cualquier canal. Por lo tanto, y a raíz de aquí podríamos deducir que la transformación digital tiene mucho que ver con adoptar tecnología para ofrecer una mejor experiencia al cliente. Es por ello que durante este webinar vamos a poner al cliente en el centro y para ello es fundamental conocer los puntos de contacto que nuestro cliente tiene con nuestra empresa. Y es por ello que hablaremos del Customer Journey Map, porque básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a conocer las distintas etapas, interacciones, los distintos canales y elementos por los que atraviesa un cliente durante todo el ciclo de compra en nuestra compañía. Es, por tanto, el objetivo fundamental de este webinar, mejorar la experiencia de nuestros clientes. Bueno, antes de nada os tengo que contar brevemente qué es la Oficina Acelera PYME del Colegio. Como sabéis, el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, pues designó al COIAS ser Oficina de Transformación Digital y durante los próximos 2 años, hasta septiembre del 2023, vamos a ir acompañando a las pymes y a los autónomos asturianos en su proceso de transformación digital. ¿Sobre quién se puede beneficiar de esta oficina? Pues todos, los pymes y autónomos, independientemente del sector al que pertenezcan. A continuación, os voy a resumir brevemente las líneas de actuación que tenemos establecidas para alcanzar el objetivo de la transformación digital de tu empresa. Realizaremos jornadas divulgativas en transformación digital, servicio de asesoramiento y soporte digital, prestamos asesoramiento sobre el programa Kit Digital, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas, videopíldoras tecnológicas y foro de transformación digital. Recalcar que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y que podéis participar en todas estas accediendo a través de la página web www.otdasturias.es. ¿Algún aspecto organizativo relevante? Las webcams pues, permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que los asistentes lo mantengáis en silencio para mejorar la calidad del audio y cualquier duda o pregunta, si os parece, al final de la ponencia de Raúl abrimos un turno para trasladarlas. Podéis escribirlas a través del chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas. Bien, ahora es el momento de presentar al verdadero protagonista. En esta jornada nos acompaña Raúl Ferrús. Agradecer a Raúl pues, la colaboración en la organización de este webinar y me gustaría presentar a Raúl haciendo una breve reseña curricular. A nivel formativo es licenciado en Ciencias Económicas y MBA en Marketing y con respecto a su experiencia profesional pues destacar que es CMO en Altar Group, que cuenta con amplia experiencia en la definición y puesta en marcha de planes comerciales y marketing, tanto en mercados locales como internacionales, y que cuenta también con una amplia experiencia en el ámbito de la docencia en diversas escuelas de negocios y universidades. Sobre el webinar que acogemos hoy, Customer Journey Map y cómo mejorar la experiencia de cliente. Pues a modo de resumen, destaco los principales puntos que abordaremos. En primer lugar, una introducción a la herramienta,
qué es la experiencia de cliente, expectativa versus experiencia y su relación con la satisfacción del cliente. Nos centraremos en un Customer Journey Map, touch points y momentos de la verdad. Y por último, finalizaremos la sesión de hoy con un caso práctico elaborando un Customer Journey Map. Vale, formas de contactar con nosotros. Sede física en Oviedo, en calle Asturias, en la página web desde donde se centraliza todas las acciones de la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme, www.tdasturias.es, en redes sociales que estamos en casi todas con el nombre @coyas y si no directamente a través del correo electrónico otd@coyas.es. Importante mencionar que todas estas acciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Y por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y cedo ya el protagonismo a Raúl Ferrus para que dé comienzo a su exposición. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos a este webinar. Y bueno, en principio agradecer primero al colegio que me dé la oportunidad de poder impartir este contenido. Y en línea con lo que estaba comentando Carlos, pues bueno, comentar que la experiencia de cliente hoy en día es cada vez más importante. El tener dentro de nuestra estrategia de negocio, de nuestra visión de negocio, la visión del cliente ya no es solamente importante, sino es crítica para el futuro, porque al final la visión que tienen los clientes es muy cambiante, es muy difícil de conceptualizar y sobre todo cuando nos dedicamos a clientes que están buscando servicios, que están buscando productos de valor añadido, la experiencia y la expectativa juegan muchas veces a nuestro favor si tenemos claro que dentro de nuestra oferta la visión del cliente debe ser un pilar fundamental a la hora de alinear el planteamiento de negocio. Voy a compartir mi presentación con todos vosotros y solamente necesitaría, Carlos, que me dijeras si estás viendo mi pantalla ahora correctamente. Sí, todo ok. Okay. Perfecto, perfecto. Pues bueno, siguiendo un poco en la línea que estaba comentando Carlos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy dentro de la sesión? Lo que vamos a trabajar fundamentalmente es por qué debemos alinear nuestros negocios a la visión del cliente, cuáles son los drivers que fundamentalmente hacen que las empresas necesiten alinear sus negocios a los clientes, ¿cuál es el impacto en este alineamiento que tiene la experiencia de cliente y qué podríamos definir como las principales variables que contiene la experiencia de cliente? Una serie de tips prácticos de cómo implantar un modelo de experiencia de cliente y luego ver cómo estos modelos de experiencia de cliente han tenido su adaptación como experiencia de cliente digital. Entonces, pasando al primer bloque, es decir, por qué las empresas, por qué los negocios necesitamos más que nunca alinear nuestros negocios a los clientes, lo primero que tenemos que decir es que esto es una necesidad y viene recomendada por los grandes expertos en la materia. En este caso, Peter Drucker ya en el 54 ya decía que los clientes son los que definen, son los que determinan nuestro negocio. Entonces, al final, nosotros podemos tener un negocio o podemos tener una idea de negocio o podemos tener un concepto de negocio, pero van a ser nuestros clientes los que nos van a alinear, los que nos van a explicar y los que nos van a enseñar cómo va a ser nuestro negocio. Yo puedo querer tener un restaurante estrella Michelin en un edificio de oficinas que está situado en un polígono industrial. Seguramente mi
mi restaurante estrella Michelin puede ser increíble y dentro de mi cabeza dar un servicio de cocina con unos menús de 150 o 200 euros por comensal puede ser algo bestial y algo que pueda generarme un negocio espectacular, pero únicamente dentro de mi cabeza y solo para mí. Seguramente mis clientes del edificio de oficinas y de los que están dentro del polígono industrial, si pusiera bocadillos y cervezas para almorzar todos los días a 5 euros, seguramente tendría un negocio de muchísima más rotación, de muchísimo más volumen, de muchísimo más cash y al final de muchísimo más dinero. Y al final esto es lo que hace que nuestros clientes nos vayan enseñando cómo tienen que ser nuestros negocios. Si bien es cierto que si no hacemos esta adaptación a lo que nuestros clientes nos piden, seguramente acabaremos fuera del negocio. Y esto muchas veces hemos visto en la práctica que sucede. Y hablando de práctica, también estos dos señores, que parece que tienen dos negocios que funcionan bastante bien, la verdad es que también nos enseñan que adaptar el negocio a nuestros clientes pues da buenos réditos. Aquí es importante diferenciar en qué significa adaptar nuestro negocio al cliente y qué significa dar las llaves de nuestro negocio a los clientes. Adaptar nuestro negocio al cliente es saber qué necesidades tiene y querer cubrirlas en la mayor parte de nuestras posibilidades con productos, con servicios que nos den buena rentabilidad. Adaptar los negocios a los clientes no significa darles nuestros negocios ni dejar que los clientes decidan en nuestros negocios. Si dejamos que nuestros clientes decidan en nuestros negocios es el primer paso para destruir nuestro negocio. Es decir, tenemos que tener una fina línea, pero bastante clara en nuestro concepto, en nuestro modelo de negocio, para saber qué es lo que significa adaptar nuestro negocio a las necesidades de los clientes y hacer todo lo que nos dicen los clientes. Si hacemos todo lo que nos dicen los clientes, es el primer paso para acabar con nuestro negocio. Y estos dos señores nos enseñan claramente que cuando vamos a un punto de venta de Inditex o cuando vamos a un supermercado de Mercadona, no encontramos siempre lo que queremos, encontramos lo que ellos nos dan, pero lo que ellos nos dan se adapta a lo que nosotros buscamos. Y eso es exactamente, en la adaptación está la clave del rendimiento. Y por otra parte, hablar también que en un entorno en el que nos encontramos actualmente, en el que tenemos una coyuntura muy difícil, en el que tenemos un mercado muy complejo, en el que el consumidor es un consumidor muy cambiante, en el que prácticamente podríamos decir que nos encontramos en una tormenta perfecta y donde la incertidumbre hace que los negocios, que las compañías estén sufriendo mucho y estén necesitando adaptarse continuamente a este entorno complicado, digamos que nos encontramos un cliente en el que cada vez podemos ver que es muchísimo más heterogéneo, es decir, cada vez existen más dificultad para generar segmentos de mercado de tamaño considerable. Nos encontramos a consumidores, nos encontramos a clientes con necesidades cada vez más diferenciadas, más específicas, con una visión de lo que quieren y de lo que quieren comprar más heterogénea, y esto hace que los servicios que debemos prestar, los productos que debemos desarrollar, cada vez tengan que ver a un cliente más complejo, más difícil y que de alguna forma generan una complicación para poder lanzar productos, para poder lanzar servicios con éxito. Necesitamos que nuestra oferta cada vez sea más específica y eso hace que cada vez nuestra oferta sea más concreta y que no sirva el mismo producto, el mismo servicio para muchos clientes, lo que complica evidentemente la actividad y la rentabilidad de los negocios. Por otra parte, nos encontramos con un cliente cada vez menos fiel y al final la fidelidad, que luego veremos algún concepto en este sentido también, hace que nuestros clientes muchas veces tengan ofertas más atractivas que la nuestra,
tengan ofertas más competitivas que la nuestra y hagan que nuestra estrategia de venta, nuestra estrategia de búsqueda de clientes se convierta en un pilar importantísimo. Es decir, hoy en día fidelizar un cliente es muy complicado y de hecho las grandes compañías nos enseñan que la fidelización, las estrategias de fidelización en mercados maduros, donde los clientes tienen proveedores prácticamente de todo, es muy complicado que tengan éxito. Si vemos casos concretos, como las empresas de telefonía, como las entidades bancarias, que gestionan muchísimos clientes, nos daremos cuenta que estas compañías no nos dan nada como clientes cuando somos clientes y nos lo dan todo cuando no somos clientes y queremos comprar su oferta. ¿Esto por qué es? Porque en los mercados maduros únicamente se puede crecer captando clientes nuevos. Y en mercados maduros donde todo el mundo tiene proveedor, donde todo el mundo tiene compañía de teléfonos, donde todo el mundo tiene bancos, solo se puede captar robando clientes a la competencia. Por tanto, muchas veces nos encontramos que las estrategias de fidelización hacen que los clientes se mantengan como clientes actuales de nuestra compañía durante X tiempo hasta que aparece un competidor que hace una oferta más competitiva que la nuestra. La única posibilidad que tenemos de mantener nuestra cartera de clientes, nuestra cartera de negocio sana, es captando cliente. Y para captar cliente, la mejor herramienta que existe es adaptar nuestro negocio a las necesidades de ese nuevo cliente. Por tanto, el círculo se cierra con la visión de que la captación de clientes se basa en la adaptación de nuestra oferta a sus necesidades. Por otra parte, cada vez tenemos un cliente más exigente. Evidentemente, estamos en un ciclo económico restrictivo en el que un euro vale mucho más que un euro cuando teníamos un ciclo boyante, un ciclo de crecimiento económico. Por tanto, los clientes son más exigentes. Entonces, al final, la conclusión es que ante un ciclo en el que los clientes son cada vez más heterogéneos, cada vez más diferentes, cada vez tienen necesidades más específicas, más concretas, que son menos fieles, y la estrategia ganadora hoy en día tiene que ver más con la captación de clientes, más que con la fidelización de los clientes, y que esos clientes cada vez son más exigentes, el enfoque hacia el cliente solo tiene una salida, y es que hay que hacerlo sí o sí, porque nuestra competencia, nuestros competidores, otras compañías ya lo están haciendo. Y esto hace que la visión de la adaptación al cliente, el alineamiento del negocio al cliente, sea hoy en día una estrategia fundamental. Y en esta estrategia juega un papel decisivo el Customer Experience. El Customer Experience, al final, es una herramienta que busca mejorar la experiencia de nuestro cliente. Busca que nuestro cliente no solamente esté satisfecho con el servicio o con el producto que está comprando, sino que aparte tenga una experiencia global de todo lo que significa el punto de contacto con nuestra compañía, el punto de contacto con todo lo que son los valores de nuestra empresa, con todo lo que son los valores de nuestro negocio. Para explicaros un poco un concepto introductivo sobre lo que es el Customer Experience, vamos a utilizar una matriz que es muy sencilla, pero que de alguna forma sí que nos va a ayudar a conocer cuáles son los conceptos, cuáles son los drivers que hace que un cliente esté focalizado en nuestra experiencia de cliente. De alguna forma, aquí lo que vamos a ver es cómo se mezcla la experiencia de un cliente, lo que podemos llamar criticidad de un cliente, criticidad de un producto, de un servicio, y lo que es la sensibilidad al precio. Está claro que cuando nosotros trabajamos con un producto o con un servicio que no es importante para nosotros,
tenemos claro que nuestra primera intención para comprar algo que para nosotros no es importante, nuestra primera intención es gastar poco dinero, ¿vale? Y esto es un poco lo que nos muestra esta matriz. En lo que es el eje de la izquierda podemos ver que tenemos un servicio o un producto, es crítico para un cliente o es no crítico para un cliente. Cuando estamos hablando de criticidad, estamos hablando de la importancia que tiene ese producto, ese servicio para un cliente, ¿vale? Si yo, por ejemplo, fabrico mesas, los tableros son críticos para mí, porque yo necesito encima de mis mesas colocar un tablero. Los tornillos son críticos para mí, porque al final yo necesito unos tornillos de buena calidad para que mis mesas sean estables. Los bolígrafos, las impresoras, los folios no son críticos para mí, porque al final yo puedo trabajar, puedo desarrollar mi negocio utilizando productos sustitutivos, servicios sustitutivos a esto que hemos estado comentando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una empresa que hace mesas tendrá un criterio muy claro a la hora de poder evaluar entre diferentes ofertas de tableros. Tendrá un criterio muy claro a la hora de evaluar entre diferentes ofertas de tornillos. Pero ese criterio será menor porque le prestan menos atención cuando estemos trabajando o estemos comprando un producto que no es importante para nosotros, ¿vale? En este sentido, esta compañía que os estoy comentando tendrá una sensibilidad máxima al precio cuando compren folios, por ejemplo, cuando compren bolígrafos. ¿Por qué? Porque intentarán buscar el producto más barato y se situarán en este eje que pone máxima sensibilidad al precio. ¿Qué pasará cuando esta empresa esté comprando un producto que sí que es crítico para ellos, que sí que es crítico para mantener los estándares de calidad, para hacer que sus clientes estén satisfechos, para conservar su negocio de forma potente? Su criterio será mínimo. No quiero decir que no miren el precio, no quiero decir que no estén interesados en monitorizar el precio. Lo que quiero decir es que al tener un mayor criterio de compra, al tener un mayor know-how sobre esos productos, al tener un mayor impacto en su negocio, la sensibilidad al precio va a ser menor. ¿Por qué? Porque al final, si yo compro un producto muy barato y lo utilizo para fabricar mis productos, eso yo sé que va a tener un impacto en la calidad. Yo sé que va a tener un impacto en mi desarrollo, en mi negocio. Mientras que si yo utilizo un producto que sé que en relación al precio me está dando un estándar de calidad que yo necesito para mi negocio, digamos que en ese sentido tendríamos una sensibilidad al precio mínima, que es lo que nos situaríamos en el eje superior de la derecha. Esto sería en cuanto a lo que es la explicación de la parte de crítica. Luego juntamos la parte de diferenciación, es decir, estos dos ejes que os he comentado, digamos que tienen muchísimo más énfasis cuando afecta la diferenciación entre productos y servicios, entre el peor producto que podemos tener y el mejor producto que podemos tener. Digamos que cuando tenemos un producto que no es crítico para nosotros y que existe muy poca diferencia entre la peor oferta y la mejor oferta, nuestra sensibilidad al precio es máxima. Es decir, siempre compramos la opción más barata que nos ofrece el mercado. Por ejemplo, si yo quiero comprar unas pilas para mi despertador, es un producto que no es crítico para mí, que no me aporta valor y que para mí no existe una gran diferencia entre el peor y el mejor. ¿Qué pasará en ese caso? Pues en ese caso
Al menos por mi parte, lo que hago es coger las primeras pilas que encuentro cuando estoy en la caja registradora del supermercado. No le dedico un segundo a ese producto. ¿Por qué? Porque para mí no me aporta valor, no es crítico, no es importante para mí, no es importante en mi vida y tampoco sé de pilas, ni quiero saber. Por tanto, para mí existe muy poca diferencia entre la peor pila y la mejor pila. No recuerdo la última vez que compré pilas. Por tanto, para mí, la oferta que existe en el mercado siempre voy a caer en la que es más barata, en la que me aporta una sensibilidad al precio máxima. ¿Vale? ¿Qué ocurre si nos vamos al eje contrario y hablamos de productos en los que hay muchísima diferencia entre el peor producto y el mejor producto? ¿Qué ocurre aquí? Que si esto lo juntamos con un producto que es crítico para el cliente, mi sensibilidad al precio es mínima. Es decir, a mí que un producto sea caro, cuando se vincula a estos dos ejes, no me importa. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy drástico, pero está clarísimo. Es decir, para mí, tener un corazón es crítico. Y hay muchísima diferencia entre el peor corazón y el mejor corazón. Por tanto, yo, si necesitara un corazón, no habría dinero para poder pagarlo. Pagaría lo que fuera, lo que me pidieran, porque es lo que necesito y es crítico para mí. Esto es exactamente lo mismo que pasa. Es decir, cuando nosotros vendemos un producto, cuando nosotros queremos alinear nuestros productos hacia los clientes, es muy importante tener en cuenta cuál es el valor de mis productos, cuál es la criticidad de mis productos para esos clientes, cuál es la criticidad de mis servicios para esos clientes. ¿Por qué? Porque yo puedo estar invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, haciendo un montón de esfuerzo, trabajando con un montón de clientes, intentando conseguir que mi negocio crezca, que mi negocio se desarrolle. Pero si yo todo ese esfuerzo lo estoy haciendo en clientes en los que mis servicios no son críticos para ellos, creedme cuando os digo que mucho de ese esfuerzo va a ser infructuoso y no vamos a conseguir nada. Digamos que es muy importante que cuando nosotros decidamos alinear nuestros productos, nuestro servicio, nuestro negocio hacia una serie de clientes, previamente definamos a qué segmento de clientes, a qué parte del mercado, a qué lista de clientes mis servicios, mis productos, mi negocio es crítico, es importante, es vital para su desarrollo de su negocio. Tenemos que meternos en los zapatos del cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos qué target de mercado va a tener criticidad sobre el servicio, sobre el producto que yo quiero vender, ese target de mercado va a ser muchísimo más receptivo a mis productos, muchísimo más receptivo a mis servicios, muchísimo más receptivo a los mensajes que va a transmitir mi negocio y, por supuesto, va a ser muchísimo más receptivo a las ofertas, a los precios que yo voy a tener en mi portfolio. Y si a partir de esto, a partir de este posicionamiento de target de mercado, de segmento de mercado, de clientes de mercado, yo puedo tener una oferta diferencial, tendré un negocio de éxito. Y requeriré muchísimo menos recursos, muchísimo menos tiempo y muchísima menos inversión para acceder a un mercado, para acceder a unos clientes, que evidentemente valorarán mi precio y evidentemente tendrán productos alternativos, servicios alternativos con los que me compararán. Pero al final estoy convencido que la probabilidad de conseguir un buen negocio con este tipo de tipología de clientes que ven mi negocio crítico para ellos será muchísimo mayor que en la otra parte, donde si no soy un excelente negocio en gestión de costes y no consigo ser una propuesta de valor realmente barata,
realmente baja y con muy poco impacto económico en su presupuesto, no voy a conseguir nada. En el ejemplo que os ponía yo antes, nosotros podremos ser un fabricante de tableros para una empresa que hace mesas y podremos tener tableros baratos, podremos tener tableros caros. Seguramente para las empresas que busquen hacer mesas de calidad tendrán en cuenta nuestros tableros caros. No tendrán problema con ello, siempre y cuando tengan un estándar de calidad potente, tengan un estándar de calidad alineado a su negocio. Eso sí, si soy un vendedor de folios, necesitaré tener unos folios baratos. Necesitaré tener unos folios económicamente muy competitivos. ¿Por qué? Porque mis paquetes de folios, a no ser que encuentre algunos clientes donde esos paquetes de folios sean críticos para ellos, la mayoría de los clientes con los que voy a trabajar, mi producto no es crítico, mis folios no es crítico para ellos y además no van a tener una gran diferencia entre la peor oferta y la mejor oferta en términos de calidad. Por tanto, ahí tendré unos clientes mayoritariamente muy sensibles al precio y que la única opción que tengo de ser competitivo en el mercado es tener una oferta muy competitiva en términos económicos. ¿Ok? Entonces, bajo esta visión, bajo este planteamiento, digamos que tendríamos diferentes escenarios en los que la criticidad y la diferenciación hace que el impacto de la sensibilidad del precio sea menor o menor. ¿Ok? Vale. Dicho esto, os lanzo una idea y es que si no puedes o no quieres ser el más barato de toda tu competencia y tu producto es muy similar a lo que ya existe en el mercado, solo puedes diferenciarte a través de la relación con el cliente. Única y exclusivamente vas a poder defender tu posición de un producto similar al que tiene la competencia y un producto que no quieres o no puedes ser el más barato, única y exclusivamente tendrás que explorar la relación con tu cliente. Entonces, al final, la exploración que tú puedes tener con tu cliente se basa en la criticidad que tienen tus productos y, sobre todo, se basa en el valor que tú le transmites a los clientes. Y el valor, en cualquier propuesta de valor, en cualquier mercado, el valor se transmite desde dos diferentes ejes. El eje de la satisfacción del cliente y el eje de la marca. Nosotros, como consumidores, incluso como compradores profesionales, incluso en el ambiente industrial, cuando existe una marca en el mercado, una marca siempre tiene un plus. Una marca reconocida en el mercado siempre tiene un plus. Siempre nos da más confianza, siempre nos da más prescripción, siempre nos da más garantía y todos estos valores se pagan. Por tanto, normalmente la sensibilidad al precio cuando nosotros estamos comprando una marca es mucho menor que cuando no estamos comprando una marca. La propuesta de valor de una oferta que viene avalada con una marca conocida en el mercado siempre tiene un plus que cuando no tiene una marca. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que no todos tenemos marcas conocidas. No todos tenemos una marca súper conocida en el mercado. No todos tenemos una marca que valide nuestra oferta y le aporte valor. Yo os puedo poner mis ejemplos. Como ha comentado Carlos al principio, yo trabajo en una compañía que nos dedicamos a la fabricación y comercialización de productos de gran consumo. Entre ellos,
marcas que a alguno de vosotros seguramente os sonarán, como pueden ser Mistol o como pueden ser Ten, que son marcas de toda la vida que están en nuestros armarios de la limpieza y en los supermercados. Son marcas conocidas, pero aun teniendo una marca conocida, mi propuesta de valor requiere de la parte de la satisfacción también. ¿Por qué? Porque mis productos, desgraciadamente para mí, no son críticos para mis consumidores, no son críticos para mis clientes. Nadie se levanta un sábado por la mañana diciendo, oh, qué día más precioso, voy a ponerme a fregar platos o voy a limpiar mi suelo de casa. Si lo hacemos es por pura necesidad. Entonces, nadie está dispuesto a pagar un premium, a pagar un plus. Todo el mundo es muy sensible a la hora de comprar productos de limpieza. De hecho, la marca de distribución en España, la marca Blanca, tiene un porcentaje de negocio muy alto en nuestro sector, porque al final hace que los consumidores que buscan productos que no les aportan valor, que son productos donde ellos tienen sensibilidad máxima al precio, consiguen un precio realmente competitivo y una satisfacción de usuario alta. Y esto es lo que quería incidir con vosotros. Al final, aun teniendo marca, como os he comentado, y marcas más o menos conocidas, la satisfacción de los consumidores para mí es clave. Necesitamos una satisfacción muy alta de nuestros consumidores. Cuando no tengo marca, más todavía, porque es la única línea que tengo para poder generar una relación con los clientes, que al final es lo que os comentaba antes, que es crítico para poder tener esta línea. Entonces, al final hay una fórmula que define muy bien lo que es la satisfacción. La satisfacción es la diferencia que existe entre experiencia y expectativa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una experiencia de cliente mayor que la expectativa, generamos valor, trasladamos valor a los clientes y por tanto conseguimos clientes satisfechos. ¿Qué pasa? Que cuando la experiencia es menor que la expectativa, destruimos valor y por tanto tenemos clientes insatisfechos. La experiencia y la expectativa, si están en el mismo nivel, ni generamos ni destruimos valor, pero por tanto también tenemos un cliente con el que no hemos generado una relación estrecha, no hemos generado un vínculo emocional. Entonces, al final, bajo este parámetro, nos planteamos dos diferentes escenarios. El escenario de elevar la experiencia y reducir la expectativa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco anecdótico, pero bueno, puede servir para ejemplarizar esto. Es decir, si yo mi idea es que la experiencia de mis clientes siempre sea mayor que la expectativa, yo puedo plantearme el siguiente escenario. Es decir, yo tengo un bar y decido hacer un folletito pequeño para hacer que la gente venga a mi bar, ¿no? Y entonces, para no generar mucha expectativa, para que los clientes no vengan con mucha expectativa alta y entonces yo al final pueda generar destrucción de valor y clientes insatisfechos, yo en mi folleto puedo poner algo así como Bar Manolo, tortilla de patatas rancia, cerveza caliente, café sin azúcar, camarero maleducado. De tal forma que los consumidores, cuando lean esto y vengan al bar, vean que nuestra tortilla de patatas es excelente, nuestras cervezas están muy bien tiradas, nuestros cafés están deliciosos y Manolo, que es el del bar, pues es un tío súper simpático que cuenta unos chistes que te partes de la risa. Claro, así estamos compensando y estamos diciendo, ¡buah! Mi expectativa es muy baja,
pero mi experiencia va a ser la leche y por tanto voy a conseguir unos clientes súper satisfechos. Pero todos sabemos que si nosotros hacemos un folleto diciendo que nuestra tortilla está rancia, nuestra cerveza está caliente, nuestro café está amargo y nuestro camarero es un maleducado, seguramente nuestro bar estará vacío. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nos dedicamos a trabajar con clientes y cuando intentamos alinear nuestros negocios a los clientes, ¿qué les contamos a los clientes? Les contamos lo mejor que podemos contar de nosotros mismos. Les contamos todas las mejores expectativas que podemos generarles. Les intentamos vender que nuestro negocio es increíble y que se adapta perfectamente a sus necesidades. Luego pasará lo que pasará, pero eso es nuestro argumento para empezar a trabajar con un cliente. Plantearles unas expectativas muy altas. Por tanto, cuando planteamos estas expectativas muy altas, solo tenemos una solución, que es tener una experiencia de consumidor, tener una experiencia de cliente muy alta, ¿vale? Y en eso es en lo que se basa el modelo de Customer Experience. Al final, y como bien comentaba Carlos en la introducción, al final los proyectos de Customer Experience se basan en evaluar todos los diferentes puntos de contacto que tiene un negocio, una marca, con un cliente. Y todo eso en su conjunto generan lo que es la experiencia del cliente. Es decir, cada uno de los puntos de contacto que genera el recorrido de un cliente con respecto a una marca, con respecto a una empresa, conforman su experiencia de cliente. Y tenemos que tener cuidado con todos ellos. Especialmente tenemos que tener cuidado con lo que se llaman los momentos de la verdad. Es decir, los momentos de la verdad son aquellos puntos de contacto en los que el cliente puede tomar la decisión de continuar con el proceso de compra, de comprar o no comprar, ¿vale? De alguna forma, los clientes van a tener un recorrido con nosotros, nos van a conocer de una forma determinada, van a establecer un primer contacto con nosotros de una forma determinada, van a realizar la compra de nuestro producto de una forma determinada, van a utilizar nuestro producto, nuestro servicio de una forma determinada, incluso posteriormente van a recomendar nuestro producto, nuestro servicio de una forma determinada, incluso si lo tenemos, tendremos hasta un postventa o un servicio repetitivo. Pues en todo ese recorrido del cliente en el que existen muchísimos puntos de contacto, muchísimos puntos en los que el consumidor, el cliente está en contacto con nuestro negocio, pasiva o activamente, de alguna forma en todos estos existen unos momentos críticos, existen lo que se llaman los momentos de la verdad, en los que el consumidor, el cliente, decide no continuar ese recorrido, decide dejar de comprarnos. Por poneros un ejemplo, nosotros podemos estar en un concesionario de coches viendo vehículos y podemos estar toda una tarde con el comprador viendo un vehículo, él nos enseña todas las prestaciones, nos enseña todas las características, nos enseña el motor, nos enseña el asiento, nos enseña las velocidades, nos enseña el maletero, nosotros nos sentamos, tocamos el volante, nos sentamos detrás, subimos a los niños, subimos a la suegra, hacemos toda la excursión dentro, incluso nos llevamos el coche, lo probamos. Y si al final de todo esto nos dicen, este coche cuesta X y ese X está fuera de nuestro alcance, todo lo que hemos hecho hasta ese momento se corta y paramos el recorrido. Eso es un momento de la verdad, por ejemplo, el momento de conocer el precio. Esa acción con el cliente, esa experiencia de cliente, muchas veces hubiera sido muchísimo más rentable para el concesionario y muchísimo más eficiente para la persona que lo maneja si ese momento de la verdad lo hubiera avanzado en el tiempo y hubiera determinado cuál es el presupuesto X que tiene ese cliente.
con respecto a la adquisición de un vehículo. Y si eso realmente lo hubiera tenido más en cuenta en las fases previas, seguramente no hubiera perdido la tarde o incluso hubiera rentabilizado mucho más esa tarde enseñándonos el vehículo que realmente se ajusta a lo que queremos, a nuestras necesidades. Los momentos de la verdad en el recorrido de los clientes son elementos, son touch points, son puntos de contacto que tenemos que intentar avanzar lo más posible en el proceso, en la experiencia de cliente. ¿Vale? Y viendo esto, al final, con todos los puntos de contacto y con todos los momentos de la verdad, lo que generamos es el Customer Journey Map, que al final es el recorrido del cliente, que al final este gráfico lo que describe es ese itinerario, ese mapa, ese recorrido que tiene el cliente representando todos los puntos de contacto que se establecen entre el cliente y nuestro negocio y que generan esa interacción que estábamos comentando previamente. ¿Vale? A modo de ejemplo, os he puesto aquí un caso real de una visita a un restaurante. Es un caso básico, pero que nos puede ayudar a identificar cuál es la metodología que se utiliza en los sistemas de Customer Experience. Si lo veis, la herramienta tiene dos diferentes ejes. Por una parte, tenemos un eje descriptivo en el que se comentan todos los diferentes elementos donde tenemos los puntos de contacto, quién es el responsable de cada uno de esos puntos de contacto, qué es lo que espera el cliente de cada uno de esos puntos de contacto, qué es lo que recibe el cliente y luego abajo tenéis el segundo bloque que es con donde se describe la curva de satisfacción que tiene el cliente en cada uno de estos puntos. ¿Vale? Por ejemplo, si hacemos el ejemplo práctico, vemos que los clientes lo primero que hacen es reservar una mesa. Entonces, ¿cómo se reserva una mesa? Pues una mesa se puede reservar a través de la página web o a través de un call center con una llamada. ¿Qué es lo que espera nuestro cliente? Pues nuestro cliente espera una web sencilla de utilizar o bien una atención al cliente, si al final decide llamar por teléfono, pues muy amable, muy rápida, digamos que un servicio eficiente. ¿Vale? ¿Qué es lo que recibe nuestro cliente de este restaurante X? Pues cuando intenta entrar en la web no funciona y al final tuvo que reservar por teléfono después de llamar 3 veces. Pues evidentemente, si lo veis en la gráfica donde se ve la curva de la satisfacción, pues lo que sintió es insatisfacción. Y por eso el punto 1 de todo este caso está en la parte baja de la gráfica, en la parte roja. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando este cliente llega al restaurante? Llega al restaurante, aparca su vehículo. ¿Qué es lo que le espera? Espera un trato amable, que le cuiden el coche. Oye, pues, ¿qué es lo que recibe? Recibe muy buena aceptación, una muy buena recepción, el personal impecable, uniformado. Oye, el cliente muy satisfecho. Lo mismo que cuando llega a la recepción, la siguiente fase, la entrada. Todos estos puntos que veis arriba son los touch points, son los puntos de contacto que tiene el cliente, en este caso en el restaurante. Llega a la recepción, lo reciben de forma amable y él, oye, súper contento, de hecho la satisfacción es alta. Cuando lo colocan en la mesa, ¿qué pasa cuando lo ubican en la mesa? ¿Quién es el responsable? Tanto recepción como el camarero. ¿Qué es lo que le espera? Que le encuentren rápidamente una mesa, de hecho, que le encuentren la mesa que él pidió y que no tenga que esperar. Y efectivamente eso es lo que pasa. Le sienten en la mesa muy rápidamente y
Nuestro cliente está satisfecho. Revisando la carta, el camarero le lleva la carta, él lee la carta, la verdad es que se la lleva muy rápido, él está muy contento, ve que el servicio de bebidas es bueno, el camarero es amable, es rápido, muy satisfecho. Realiza el pedido al camarero. ¿Qué es lo que le espera? Personal amable, atento, que le den sus consejos en la carta. ¿Qué es lo que recibe? Oye, pues una carta muy variada, un camarero muy amable, que conoce bien la carta, que le asesora y está muy satisfecho. Recibe su pedido. ¿Qué ocurre? Él lo que espera es recibirlo sin ningún tipo de espera, que la comida esté bien, según lo que le estaba esperando. Pero uno de los platos no llega a tiempo. La satisfacción baja. Los servicios del restaurante, tanto local, baños, wifi, todo funciona perfectamente, con un buen nivel de limpieza, así que el consumidor, el cliente está contento, pide la cuenta le llega muy rápido porque el camarero es muy diligente y le llega la cuenta muy rápido, pero la cuenta está mal hecha. Le llega con varios errores, puede pagar con tarjeta, que era algo que esperaba, pero esto le vuelve a generar una insatisfacción y vuelve a la franja roja. Y luego, cuando va a sacar el coche del parking, recibe un cordial trato, pero no puede pagar con tarjeta y también le genera una insatisfacción, ¿vale? Si lo veis, esto es un entorno muy sencillo, donde tenemos una serie de touch points arriba, donde vemos quién es el responsable de cada uno de estos touch points, tenemos la expectativa que tiene el cliente y tenemos lo que al final acaba recibiendo el cliente, ¿vale? En un caso real, normalmente los touch points los podemos definir, sabemos cuando un cliente entra en contacto con nosotros, sabemos quién es el responsable de ese touch point, debemos identificar cuál es la expectativa máxima que tiene un cliente. Si identificamos en qué espera el cliente, si identificamos ahí cuál es la expectativa máxima, nunca nos vamos a equivocar. Y lo que tenemos que poner en qué recibe el cliente es la media del servicio en ese touch point que le estamos dando al cliente. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que le estamos dando al cliente? ¿Qué es lo que nosotros interpretamos que le estamos dando al cliente? De alguna forma, esa interpretación, que es muy subjetiva y muy nuestra, la podemos incluso complementar con encuestas pequeñas sobre los diferentes touch points para que también los clientes nos den feedback. Pero lo más importante de esto es que, basándonos en subjetivamente lo que nosotros entendemos que estamos prestando como experiencia al cliente, o basándonos en el feedback que nos dan los clientes sobre qué es lo que están recibiendo de nosotros, lo importante es que los puntos rojos donde nosotros pensamos que podemos mejorar con respecto a la expectativa máxima que pensamos que el cliente puede recibir, o donde hemos visto que el feedback es menor y que la valoración de los clientes es menor en esos puntos, ahí es donde tenemos que poner medidas. Porque al final el Customer Experience es una herramienta que es de mejora continua. Al final lo que nosotros tenemos que ir es identificando siempre los puntos en los que peor salemos valorados subjetivamente o objetivamente por el feedback de los clientes, y en esos puntos de mejora tenemos que desarrollar acciones. Evidentemente, si yo quiero mejorar la experiencia de cliente de este restaurante, yo no puedo permitir que mi web no funcione. Necesito mejorar mi web lo antes posible. ¿Por qué? Porque eso está generando insatisfacción a mis clientes. Y eso debe traer un plan de acción y eso debe traer una serie de tareas desarrolladas por X responsable que mejore esa experiencia de cliente, ese punto de contacto. Por otra parte, no podemos entregar una cuenta de un restaurante con errores. No podemos entregar una cuenta en un restaurante con retraso. Necesitamos mejorar ese punto, porque al final es uno de los que tenemos peor. Entonces, tenemos que poner medidas concretas para mejorar esto, porque
La experiencia del cliente, la teoría nos dice que todos los años debemos realizar un estudio de experiencia de cliente, un análisis de nuestra experiencia de cliente para ver dónde estábamos, las líneas que hemos puesto, las actuaciones que hemos puesto en marcha para mejorar esos puntos de contacto y ver realmente si esas líneas han sido eficaces en la mejora de la visión de la experiencia de nuestros clientes. De alguna forma, sirva este ejemplo muy sencillo para evaluar cómo podemos poner en práctica la experiencia de cliente. Yo, si me permitís, os voy a poner un truco que me va a servir para identificar cómo podemos trabajar nuestra experiencia de cliente, y es un truco muy sencillo. Es decir, la experiencia del cliente siempre se tiene que basar en la autoexigencia de los negocios. Nosotros tenemos que ser muy autoexigentes con nuestro negocio, porque cuanto más exigentes seamos con nuestro negocio, más cerca estaremos de la exigencia de nuestros clientes. Y esto es muy importante. Al final, la exigencia que nosotros le tenemos que demandar a nuestro negocio tiene que ser la máxima, porque de alguna forma, exigiéndonos a nuestro negocio la máximo, vamos a estar alineados con los consumidores, con los clientes que nos están comprando nuestros servicios y nuestros productos. Y esto, os voy a hacer un pequeño juego, pero muchas veces vemos a nuestro negocio o nos vemos a nosotros mismos así. Y muchas veces nuestros clientes nos ven así. Es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, si me permitís que os dé un pequeño truco para poner en práctica vuestros Customer Journey Map y vuestras curvas de emoción, si me permitís, sed autoexigentes, incrementar vuestra exigencia, ser muy autocríticos, y con eso conseguiréis realmente que vuestro negocio mejore y la experiencia de vuestros clientes mejore. Hemos visto antes una plantilla que ahora luego también voy a compartir con vosotros, y aquí pues tenéis una foto de un caso práctico de cómo se pone en marcha una curva de experiencia de clientes. Así que con esto quiero empujaros, motivaros a poner en marcha este tipo de acciones que son muy enriquecedoras para los negocios y que al final, como veis, con unos folios, unos rotuladores y unos posits se puede poner en marcha sin ningún problema. Dicho esto, sí que me gustaría hacer un enfoque especial a cómo se ve la estrategia del Customer Experience en el entorno digital, ¿vale? Es decir, al final, en el entorno digital, el Customer Experience es, si cabe, más importante que en el entorno físico. ¿Por qué? Porque al final, en el entorno físico, tenemos un elemento que es fundamental, que es la persona. La persona hace que la relación con el cliente, la relación con el consumidor, sea mucho más cercana y sea mucho más rica. Mientras que en el entorno digital no existe, no tenemos esa relación personal. Y esto hace que las relaciones sean muy frías. Y por tanto, la experiencia del cliente siempre es muchísimo más fría, es muchísimo menos cálida. Entonces, al final, lo que os comentaba es que crear experiencias digitales es importante, sobre todo poniendo al usuario en el centro de la relación. Es decir, tenemos que intentar que el contacto entre usuario y empresa, entre cliente y empresa, tenga el mismo nivel de calidad y de personalización que cuando lo trabajamos en el canal físico. De hecho, en lo que son las interacciones con los clientes,
cada punto de contacto tiene muchísima más influencia en la satisfacción del cliente, muchísima más impacto en la satisfacción del cliente. Hay veces incluso que tiene más importancia las interacciones que tiene la empresa con el cliente en el canal digital que incluso el producto o el servicio que adquiere. Y esto es porque muchas veces el usuario online, el usuario digital, está muy informado digitalmente, está muy concienciado, muy formado. Antes de comprar cualquier cosa digitalmente, se informa muchísimo más de qué es lo que está comprando, cómo lo está comprando, a quién lo está comprando, y esto hace que la experiencia del cliente se magnifique en los canales digitales. De hecho, si estuviéramos hablando de cuál es la estrategia que necesitamos para mejorar la experiencia del cliente en los canales digitales, nosotros primero necesitamos que la fidelidad de nuestros clientes y los beneficios se incrementen. Es decir, necesitamos experiencias de compra positivas, porque al final los clientes satisfechos en digital muchas veces incluso recomiendan, hacen comentarios positivos, dan feedback positivo, y eso evidentemente hace que el recorrido comercial, el recorrido de venta sea muchísimo más sencillo. Luego, evidentemente, si tenemos una buena experiencia de cliente, los clientes nos van a repetir. Y vamos a poder tener clientes más fieles, no nos van a dejar, no nos van a abandonar, no se van a ir con la competencia. De hecho, incluso si mejoramos la experiencia de los consumidores, la experiencia de los clientes, las oportunidades de venta, como os decía antes, van a mejorar, van a incrementarse, porque esta buena experiencia de cliente va a traer recomendaciones, va a traer nuevos clientes. Y esto hace que la experiencia del cliente en el canal digital, sobre todo cuando lo estamos utilizando como medio comercial, nos aporte muchísimo más valor. De hecho, si tenemos una buena experiencia de cliente, vamos a tener una buena reputación de negocio, vamos a tener un buen negocio y vamos a tener más beneficios en nuestra compañía. ¿Cómo podemos crear esta experiencia de cliente digital? Pues bueno, la experiencia de cliente digital la vamos a poder trasladar a través de, como hemos visto, de la utilización del Customer Journey Map, que es la misma estructura que hemos estado trabajando en el caso del restaurante. ¿Cómo podemos enriquecer esto? Con pequeñas encuestas a clientes para tener ese feedback directo. De alguna forma, con ese Customer Journey Map más estas pequeñas encuestas de feedback directo, vamos a poder ver, vamos a tener un feedback muy proactivo de nuestra experiencia de cliente y vamos a poder tener un muy buen impacto en nuestro negocio. Y a partir de ahí, como os comentaba antes, tenemos que poner en marcha planes de acción. Tenemos que responder a esos puntos de mejora, a esos problemas que hemos encontrado. Tenemos que, de alguna forma, integrar todo esto en un feedback interno que de alguna forma nos haga mejorar y que estas mejoras las traslademos a los clientes de forma transparente. Una de las cosas que más valoran los clientes, tanto cuando compran productos como cuando compran servicios, es que las compañías mejoren su adaptación, su alineamiento a sus necesidades. Y esto de alguna forma es algo que debemos poner en valor y debemos comunicarlo a los clientes. ¿Qué puntos hemos mejorado después de poner en marcha este tipo de metodologías? Y evidentemente, una vez al año, es mi recomendación y es la recomendación teórica de esta metodología, volver a hacer el Customer Experience Map, volver a analizar nuestra experiencia de cliente y volver a medir el comportamiento de los clientes para tener controlado tanto a corto como a largo plazo las posibles mejoras, los posibles puntos de mejora que podemos tener en el negocio, en nuestra actividad. ¿Qué estrategias se están poniendo en marcha en Customer Experience, en digital,
sobre todo de cara a mejorar esta experiencia de cliente? Pues mirad, existen 4 puntos en esta línea que podemos de alguna forma ver como las claves de qué está cambiando en el entorno digital para mejorar los puntos de contacto y mejorar la experiencia de los clientes. De alguna forma, lo primero que nos encontramos es que la experiencia de cliente se da en el móvil. Hoy en día, la entrada a través de ordenadores, de computadoras, a los negocios digitales, a nuestras páginas web, a nuestros soportes online, a nuestras redes sociales, el porcentaje de gente que está utilizando este tipo de herramientas para entrar en el entorno digital está cayendo drásticamente. Hoy en día, prácticamente el 80% de nuestras interacciones con el medio digital se hacen a través de smartphones, se hacen a través de nuestros teléfonos. Y eso va a crecer exponencialmente. De hecho, hoy en día, la experiencia de cliente en el entorno digital nos dice que es muchísimo más ventajoso tener adaptado nuestros perfiles de redes sociales, nuestras páginas web, nuestros contenidos digitales para una navegación móvil que para una navegación de ordenador. De hecho, uno de los sistemas que más se está implantando hoy en día para poder dar un buen servicio, y lo estaréis viendo prácticamente en casi todas las compañías que tienen servicio a clientes, es la mensajería instantánea. Y muchas veces WhatsApp está sustituyendo el típico call center o el típico email de contacto, y directamente mensajería instantánea a través de WhatsApp es lo que está funcionando perfectamente y lo están utilizando muchísimas compañías, y esto va a crecer muchísimo en los próximos meses prácticamente. El otro punto que estamos viendo es que existe una convergencia de los puntos de contacto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no es lo mismo que yo tenga una compañía física y que todos los puntos de contacto que yo tengo con mis clientes sean en el entorno físico, y eso se puede medir de una forma determinada, a que yo expanda mi negocio también al entorno digital. Y entonces tenga que manejar estos 2 canales de forma diferente. ¿Por qué? Porque en el entorno digital yo tendré mis redes sociales, yo tendré mi portal web, yo tendré mis contenidos, tendré una serie de herramientas que de alguna forma todos ellos conforman nuevos puntos de contacto que debo controlar, y que debo controlar no solamente a nivel de ejecución, sino también a nivel de satisfacción. Para esto, por ejemplo, hay muchísimas empresas que para coordinar la experiencia de clientes están utilizando herramientas como Facebook Messenger, que es una herramienta muy interesante, muy sencilla, que os aconsejo que consultéis para conocer un poco cómo están funcionando este tipo de herramientas, y que el interfaz del cliente ya lo utiliza, le resulta muy agradable, y de alguna forma también le da a la compañía un toque moderno, un toque innovador, un toque diferente, un toque más joven, que ayuda a que los usuarios también encuentren ese valor en nuestra oferta. Chatbot, inteligencia artificial, esto suena como a película de ciencia ficción, pero realmente es algo que ya tenemos. Es decir, pues bueno, todos conocemos los diferentes asistentes que podemos encontrar en páginas como IKEA, por ejemplo, donde tú puedes incluso hablar con una asistente virtual y te va contestando a las preguntas que tú vas haciendo, y las que no te puede contestar porque no están dentro de esas preguntas frecuentes las traslada a un operador físico. Esto lo podemos encontrar en este tipo de compañías y lo vamos a encontrar en un montón de compañías más. Al final,
Hoy en día la automatización de los servicios, de la atención al cliente, es algo que se está generando, se está desarrollando, pero sí que es cierto que requiere de ese toque humano, de ese contacto humano que hace que el nivel sea óptimo. Entonces, la experiencia del cliente, bueno que se responda rápidamente, es muy bueno que un asistente virtual tú le preguntes una cosa y te conteste en segundos, que no tengas que esperar, pero siempre y cuando esa contestación no sea ágil, no sea buena o no sea lo suficientemente potente como la que está esperando el cliente, entra el contacto humano para resolverlo. Y por último, el último punto que os quería comentar es el tema de la reputación de marca online. Como os he comentado antes, los puntos de contacto en digital son muy amplios. El consumidor, el cliente, tiene contacto con nosotros en un montón de posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando ellos van a comprar un producto o van a comprar un servicio, todos, incluso en el entorno profesional también pasa, todos analizamos cuál es la reputación de esa marca, de ese producto, de ese servicio, de esa persona, si estamos hablando de marketing personal, en los canales digitales, en las reseñas online, en las redes sociales, en las plataformas, en todo el hilo que hemos ido dejando, en todo el rastro que hemos ido dejando en el entorno digital a lo largo de nuestra trayectoria. Y esto hace que los clientes, que como hemos comentado antes, están muy formados, están muy enterados, analizan mucho antes de realizar la compra, puedan dejar de comprarnos única y exclusivamente porque encuentren comentarios negativos sobre nuestro negocio. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si esto puede generar una mala reputación y por tanto una no venta, los comentarios positivos, la influencia positiva genera una muy buena reputación y muchas ventas. Entonces, como última recomendación de la parte de Customer Experience en digital, os diría que trabajar bien vuestros contenidos digitales, trabajar bien vuestras reseñas, trabajar bien vuestra información, vuestros contenidos, intentad que esos contenidos tengan buen feedback, tengan buenos comentarios, porque eso os va a traer buenas experiencias de cliente y os va a traer buenos clientes a vuestro negocio. Mi última diapositiva es la que tenéis aquí, esta plantilla que está dentro del material que Carlos va a poner a disposición de todos vosotros. Tenéis todos los diferentes elementos que se requieren para poder realizar un análisis de experiencia de cliente en el entorno digital. Desde las diferentes fases que tiene nuestro cliente, las necesidades que quiere cubrir en cada momento, las actividades que necesitamos hacer para satisfacer esas necesidades, los puntos de contacto, las expectativas, las experiencias que finalmente el usuario tiene, qué tipo de experiencia podría ser la perfecta y las oportunidades que tenemos en nuestro negocio de poder mejorar y conseguir esa experiencia memorable que os comentaba antes. Así que con esto pues quería dejar por finalizada mi exposición y sí que dejar de compartir mi pantalla para abrir un poco el debate y si tenéis algún tipo de cuestión o algún tipo de pregunta, lo que necesitéis, aquí estamos para contestarlas. Muy bien, oye, muchas gracias, Raúl, por la presentación. Yo creo que nos has dado unas pinceladas, una introducción a la experiencia de cliente muy interesante y muy completa. Al menos yo me llevo una serie de aprendizajes y, de hecho, es más, sacando a relucir esos aprendizajes, diría que estoy muy satisfecho por el webinar que has realizado porque mi experiencia ha superado con creces a mi
mis expectativas. Entonces, bueno, en ese sentido, enhorabuena. Raúl, pues bueno, lo que ha dicho Raúl, si os parece, inauguramos turno de dudas y preguntas, como queráis, podéis hacernoslas llegar a través del chat y se las traslado yo a Raúl, o si no, sentiros libres de abrir el micrófono y directamente disparar. Bueno, por romper un poco el hielo, te quería lanzar una pregunta que va en relacionado con las partes de satisfacción y experiencia. O sea, a mí me ha gustado particularmente esta parte, la relación entre experiencia y expectativa y cómo afecta, por tanto, a la satisfacción. Pero también me genera cierta inquietud, Raúl, porque, bueno, pongamos como ejemplo Apple, como paradigma, digamos, de excelencia en experiencia de cliente. Mi pregunta va en la línea de cómo vencer la espiral de a mejor experiencia en productos previos, mayor expectativa en productos futuros. Es decir, por ejemplo, yo compro un iPhone 5, tengo una experiencia de la leche y voy a tener unas expectativas tremendas en el próximo iPhone 6. Al final, entras como lo que tú hablabas de la autoexigencia, como una especie de condena a mejorar continuamente si lo que quieres es satisfacer a tus propios clientes. ¿Cómo vencer este círculo vicioso? O igual no se puede vencer. La única opción es mejorar para retener y fidelizar a tus clientes. Me vas a permitir que lo diga en castellano para que todo el mundo me entienda. Esa es la gran putada. El problema de la satisfacción, y esto es un muy buen ejemplo, es que cuando yo compro un producto y acabo súper contento de este producto, el siguiente que compro, mira, es más sencillo, lo voy a poner de una forma muy sencilla. Imagínate que iPhone, voy a coger el mismo ejemplo, iPhone saca el iPhone 13. Yo soy un consumidor que no he tenido nunca un iPhone. Por tanto, no tengo ninguna expectativa. Y yo empiezo a utilizarlo y acabo súper contento. Tenemos al lado mío a otra persona que ha tenido el iPhone 10, el iPhone 11, el iPhone 12 y ahora tiene el iPhone 13. Conoce perfectamente y tiene unas expectativas muy altas. ¿Vale? El móvil, el iPhone, en el fondo es el mismo para las dos personas. Pero a lo mejor yo me quedo alucinado con mi nuevo iPhone, mientras que la otra persona, como tiene unas expectativas muy altas, pues echa de menos ciertos aplicativos que antes tenía, echa de menos ciertas funcionalidades y el móvil es el mismo para los dos. ¿Por qué te decía esto? ¿Por qué te decía esto antes? Porque al final el problema que nos encontramos es que la carrera de los negocios para satisfacer a sus clientes es muy exigente para los nuevos clientes, pero es muchísimo más exigente para los que ya son clientes. ¿Por qué? Porque estos ya tienen una expectativa. Y el problema que nos encontramos con esto es que la lucha por establecer experiencias de cliente cada vez mejores requiere de mucha creatividad, requiere de mucha visión y requiere de mucha adaptación a los clientes. Y en el fondo es un problema porque tú desarrollas el mismo servicio para dos clientes completamente diferentes, uno queda súper satisfecho y el otro no queda satisfecho, pero no es por tu servicio, no es porque uno lo hayas hecho bien y el otro lo hayas hecho mal. El problema es que las expectativas que tiene uno y las expectativas que tiene otro son diferentes. Entonces, una de las cosas más interesantes que hay para poder identificar esto es conocer realmente cuál es el histórico que tiene el cliente contigo. ¿Qué es lo que ese cliente sabe de ti? Si no sabe de nada, es posible que lo sorprendas. Cuando ya sabe mucho, tienes que sorprenderlo igual, pero seguramente te tendrás que esforzar más. Sí. Además, al final a todo te acostumbras y a la excelencia también te acostumbras y yo creo que hay un momento que cuanta más excelencia aportas, no es que la vayas valorando menos, pero parece que igual la única salida de ese círculo vicioso de buena experiencia, mayor expectativa futura, es irte en algún momento a la competencia
y volver a tu cliente porque ves que la competencia no es capaz de cubrir las expectativas de tu proveedor inicial, por así decirlo. Sí, Pero bueno, evidentemente es una carrera que no tiene final, pero bueno, es un juego bonito el poder satisfacer, el poder intentar siempre satisfacer a tus clientes a través de expresarles una buena experiencia de cliente. sí. Bueno, oye, pues muchas gracias, Raúl, por la respuesta a tu pregunta. Resto de asistentes, dejamos unos segundos para que trasladéis vuestras consultas y si no, pues bueno, iremos dando por cerrado y clausurando el webinar. Bueno, Javier Blanco nos comunica y nos da la enhorabuena por la presentación. Mar Rodríguez también se une a sus agradecimientos. Nos comenta bueno, que apunta una serie de cosas para aplicar y mejorar en su negocio. Nos comenta Javier Blanco, muchas veces en nuestro sector, que es el de la estética, las expectativas se crean por el boca a boca. Entonces, bueno, no entiendo exactamente la pregunta, Javier. Nos pone que las experiencias personales son algo más difíciles. Nos traslada a la consulta de si las experiencias personales son más difíciles de crear. A ver, en todos los sectores es complicado, ¿eh? Es decir, es complicado porque al final los clientes evidentemente tienen la visión de tu negocio y la visión de los negocios de la competencia, ¿vale? Sí que es cierto que cuando tú prestas un servicio personal, la mayoría de los puntos de contacto que tiene el cliente con nosotros es a través de la persona que presta el servicio. Por tanto, la persona que presta el servicio es clave. De ahí que muchas veces, y en este tipo de servicios que estaba comentando el compañero, muchas veces la gente acude al sitio donde le han prestado el servicio, en este caso si es de estética, por ejemplo, muchas veces acude más que por el propio negocio, por la persona que presta el servicio. Y esto de alguna forma es clave porque esa persona es la que genera la experiencia del cliente en sí misma. Y tener ahí unos buenos profesionales hacen que el negocio funcione mucho mejor, genere muchas mejores experiencias de cliente y evidentemente sea una barrera para que se tengan que ir a la competencia. Gracias, Raúl. Nos comenta Estefanía Pineda que gracias por la charla y que le ha gustado concretamente la explicación sobre la subjetividad de la expectativa. Bueno, pues últimos instantes para dudas, preguntas. Si lo queréis hacer de alguna forma un poco más ágil, podéis abrir directamente el micrófono y trasladarla. Hola Raúl, hola Carlos, buenos días. Soy Ricardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estaba escribiendo la pregunta, pero te la hago directamente a viva voz, ¿vale? La mía va en la línea de si existe alguna fórmula o metodología para medir el resultado que obtenemos del Customer Journey Map. Es decir, cuando sacabas el ejemplo del restaurante, que en la gráfica inferior aparecían los momentos de la verdad, algunos positivos, otros neutros, otros negativos. ¿Existe alguna fórmula para luego poder sacar un numerito que podamos medir, analizar y evaluar de cara a mejorar en el futuro? A ver, las métricas del Customer Journey Map, digamos que se pueden obtener de dos formas. Una es subjetivamente con tu percepción del servicio que estás entregando a los clientes, los productos que estás entregando a los clientes, y digamos que la medición pues es como esa curva de satisfacción que hemos estado viendo, que al final va situando una serie de puntos. Y otra fuente de información es la generación de esas pequeñas encuestas que puedes hacer
de no más de 3 preguntas. Tampoco es necesario complicarlo mucho, pero así sí que ya tienes una fuente externa de información. Entonces, ¿cómo puedes ir mejorando la experiencia del cliente o cómo puedes aplicar esta fórmula que estabas comentando de ¿he mejorado o no he mejorado? Repitiendo el escenario, repitiendo de nuevo el análisis, poniendo en marcha de nuevo el plan de mejora de la experiencia del cliente y volviendo a analizar subjetivamente cómo estás entregando experiencia de cliente en el plazo que has estado evaluando o a través de esas pequeñas encuestas. Digamos que esas dos son las herramientas que se utilizan para monitorizar la evolución de la experiencia de cliente y en el fondo no son complejas a nivel de ejecución, pero sí que son muy enriquecedoras a la hora de detectar puntos de mejora. Muy bien, gracias. Bueno, últimos instantes y oportunidad para preguntar. Bueno, pues vamos a ir dando por cerrado el webinar. Raúl, no sé si tienes algo más que añadir. Solamente comentarte, Carlos, que la presentación te la haré llegar en unos momentos para que la puedas compartir con todos los asistentes. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Raúl, por la presentación. También gracias a todos los participantes que nos habéis acompañado en la jornada de hoy. Esperamos haber cumplido con vuestras expectativas y nos vemos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital Acelera PYME del COIAS. Un saludo y desearos un feliz día a todos. Saludos, hasta luego.